Bueno, bienvenidos a esta clase de introducción al mundo de Lilith. Lilith es una figura y una posición que se puede analizar dentro de las cartas. Es una posición virtual, en el sentido que es parte de la órbita de la Luna, que estaría mostrando Lilith el punto que se llama el apogeo, que es la distancia mayor que hay entre la órbita de la Luna y la Tierra. Dado que la órbita de la Luna es elíptica, no es circular, casi todos los planetas la tienen, pero algunas son un poco más estiradas que otras. Entonces ese distanciamiento mayor de la Luna o de la órbita de la Luna, porque la Luna va pasando y en algún momento está en el punto de órbita más cercano, que es el perigeo, y otras veces está pero la órbita siempre está como dibujadita, como si fuese una especie de riel por donde la Luna circula. Ese punto más alejado de la Tierra es el que se ha considerado y se lo ha llamado Lilith, y algunos lo han visto como un punto de oscuro, de que hay una materia oscura, una especie de nube densa allí. Y también hay un asteroide, pero no está ahí ubicado, sino que hay un asteroide que se llama Lilith, que algunos astrólogos también lo quieren interpretar, pero nosotros nos vamos a centrar en ese punto virtual que está ligado a la órbita de la Luna. Dado que la Luna no es un cuerpo menor, por muchas razones, porque de la Luna tomamos no solamente nuestro punto de referencia de nuestro origen familiar, genealógico, de nuestro mundo emocional, también de ahí tenemos desprendida la comprensión de los nodos lunares, también la estructura de la Luna o el enfoque de la Luna progresada, y tener en cuenta que la Luna es el único cuerpo que orbita alrededor de la Tierra, el resto orbita alrededor del Sol, y aparte es el cuerpo más cercano. Entonces, por muchas razones, todo lo que tenga que ver con la Luna tiene peso sobre nosotros. Así que el enfoque entonces es, por un lado, ver Lilith, que fue como retomada por la parte astrológica a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, como retomando a ver cómo se puede interpretar dentro de la carta este punto eh, de apogeo de la Luna en su órbita, si tiene una influencia o no, y sí, muchos han visto que sí, y quedó con el nombre de Lilith por haber visto allí algo oscuro, esa masa o esa nube de polvo rodeándola. El, Ahora, sabemos que a partir, digamos, de mediados del siglo XX, Lilith tomó una especie de explosión, el nombre, por lo que representa para el mundo de lo bíblico, del estudio de la religión judeo-cristiana. Entonces, gran parte de los movimientos feministas se apoyaron en esta figura de Lilith, porque Lilith, según estos textos antiguos, hay varios, pero vamos a hacer referencia al que más se conoce ahora, pero después vamos a ir a los otros que no son tan conocidos, pero que nos dan otro nivel de profundidad de comprender a Lilith, en donde el alfabeto de Ben Sirá, que es un texto situado entre el siglo X y el siglo XV, no está bien ubicado, pero sí que está en esas, es amplio, pero que es bastante antiguo, va a mencionar a Lilith, a un relato de Lilith en donde ella es la primera mujer de Adán, y que Adán la rechaza porque ella exigía ciertas cuestiones, sobre todo en una temática sexual, de quién domina a quién. Entonces estar debajo o estar arriba, genera esto la exclusión de Lilith del plan de la creación de los humanos, y entonces Lilith es nombrando al tetragrama Yud-Kei-Vak-Kei, genera el transportarse a otro espacio, otro lugar, que es al Mar Rojo, en donde también ya sabemos que bíblicamente el Mar Rojo tiene una fuerza enorme, porque es lo que el pueblo judío pasa, es lo que le permite pasar de la esclavitud a la libertad. Entonces, pero que el Lilith entonces va a ocupar un lugar para este relato de ser una entidad que va a generar un montón de situaciones complejas, porque ella está herida, está enojada y tiene mucho poder. Por eso le había propuesto eso a Adán, y va a enviar a sus hijos, a los Lilim, a matar a los que están por nacer o a los recién nacidos. Ahí también la estructura de la circuncisión, que se hace al octavo día, porque el séptimo día es cuando Lilith está atacando con más fuerza. Antes están atacando otros espíritus, el séptimo día es el que Lilith entonces hace una serie de oraciones en la noche, antes de que se vaya a hacer la circuncisión el octavo día, para evitar que Lilith ejecute su plan de asesinar al niño. Entonces es como una especie de exorcismo que también se hace en los bautismos cristianos católicos, que en parte del bautismo
en las oraciones que se van haciendo cuando se está haciendo el rito, hay una parte que es el del exorcismo. No de Lilith, sino de espíritus o de entidades que estén ligadas. Entonces, al principio de Lilith, uno sería ligado a esa fuerza, a ese poder, a ese enojo, y es un enojo que la lleva a tomar adelante muchas acciones. Luego está el envío de los ángeles que hace Yahvé para que tratar de convencerla y no hay modo, ella continúa en su plan. Ahora, yendo un poco más profundo a lo que es Lilith, podemos ir un poco a la misma estructura y al mismo texto bíblico, porque es allí donde está la raíz de donde todas las especulaciones y todas las interpretaciones que se han hecho sobre Lilith. Entonces, la Biblia como sabemos, es una serie de textos compilados. El Génesis es el primer libro donde está las escenas de la creación, las escenas de la creación. Las escenas porque son dos. Entonces, las primeras dos escenas o los primeros dos pasajes de la Biblia marcan cómo se creó al hombre, cómo se creó al mundo. Entonces, la pregunta es cómo conviven dos relatos aparentemente contradictorios, aparentemente donde no hay concordancia, teniendo en cuenta que el mundo judío ha sido súper estricto y en qué va a poner, cómo lo va a poner. Entonces, si los estudios de los rabinos, de lo que llaman los jajamín, de los sabios, han visto que si Dios lo puso así, es por alguna razón, y entonces lo que no hay que hacer es leerlos literalmente, sino a partir de lo que dicen ir a profundizar. Entonces, un relato, el primero, es el que va a decir y va a proponer que Yahvé crea a varón y mujer, o sea, crea a Adán y crea a varón y mujer. O sea, que Adán no es el hombre en el primer relato. Adán es el existente, es el ser que va a existir, que tiene un doble componente femenino y masculino. Esa también es una noción fuerte. Ahora, dentro de esos dos principios, el femenino es el que, ahí no está dicho, es el que a partir de ese relato del alfabeto de Ben Sirá y después de muchos otros quizás anteriores, que el Talmud es lo que llamaríamos la tradición oral, puesta en escrito a partir del siglo I, II, III después de Cristo, pasan un montón de pensamientos y de comentarios y de interpretaciones de todos los pasajes bíblicos, pasan al escrito. Y ahí es donde hay también varias menciones a Lilith, porque Lilith en la Biblia hebrea, o en lo que el cristianismo llama el Antiguo Testamento, solo aparece mencionada una sola vez, haciendo referencia en Isaías a una situación en donde se está determinando un lugar donde va a haber caos, va a haber penurias, va a haber como una especie de pandemia, de destrucción, y allí es donde le dan espacio a Lilith. O sea, Lilith está ligada a la muerte, a la destrucción, al dolor, al sufrimiento, desde ese relato de Isaías, que es lo único que hay. Ahora, entonces los sabios y los rabinos y los biblistas empiezan a interpretar o a leer en ese primer pasaje de la creación y del Génesis que el problema que hubo, por el cual hubo otro relato de la creación, es que el varón, hubo un conflicto entre la parte femenina y la parte masculina, y la parte femenina es la que es expulsada o queda en un plano de expatriación o de exilio del plan, no es contemplada en el plan, y esto obedece también a que en este primer estadio de la creación los seres son espirituales, no son corporales. Por eso, desde este punto de vista, Lilith nunca tomó cuerpo. Cuando está en el relato como antropomorfizada, es también como es en el mundo griego, que se antropomorfiza, se le da como una figura de hombre, pero nunca fueron hombres. Y Lilith es lo mismo. Lilith es un ente espiritual que va a residir en una dimensión que los que tienen la visión espiritual lo ven, los que no, no. Son dimensiones. Y hasta ese momento, en el momento de que se está hablando de la creación, las dimensiones están unidas, no hay divisiones todavía entre todas las dimensiones posibles. Ahora, entonces, Lilith, desde este punto de vista, va a pasar a estar en la dimensión espiritual junto con toda una serie de entidades que serían los Masikim, los Shedim, son una serie de nombres que obedecen a una entidad, a entidades incorpóreas, pero con mucho vínculo con lo humano. O sea, como si no tienen algo de parentesco con los ángeles y algo de parentesco con los hombres, estos seres como los Lilim, que son toda la descendencia de Lilith, que en cuanto a lo que tienen de común con los ángeles es que no son visibles,
La otra es que se pueden mover de un lugar al otro instantáneamente. Y la tercera, en relación a los ángeles, es que saben, o sea, saben los decretos que hay, saben del destino de cada hombre. Entonces, tienen ese conocimiento. Y lo común con los hombres, de los Sherim, que no tienen los ángeles, es que tienen la valoración y el interés por la sexualidad, por la reproducción, tienen interés por la comida y entienden el concepto muerte. O sea, que pueden morir, no Lilith, pero sí sus descendientes. Por eso en el relato del alfabeto de Encira se les mataba a los hijos, pero a ella no se la puede matar. Es como en el mundo griego, los dioses no mueren, pero los que son como semidioses sí. Entonces la estructura de Lilith como ente espiritual, con estas notas, es también un vínculo y un puente, como también lo hace desde ese punto de la órbita más alejado de la Tierra, entre el mundo, como diciendo, el mundo aristotélico lo llamaría el mundo supralunar, con el mundo sublunar, que es donde vivimos nosotros. Entonces, como un mundo de conciencia espiritual, ella entiende cómo se maneja un montón de energía, como la comprensión de lo incomprensible, lógicamente, Lilith lo tiene, y también entiende cómo se maneja el humano, porque ella participó del primer acto de la creación. Entonces, como el mundo cabalístico ve que lo que está escrito en la Biblia o lo que está escrito en el Génesis empieza con la B, o sea, la primera palabra de la Biblia es Bereshit, que empieza con la Bet. Entonces, lo que se plantean los rabinos es, si hay una Bet, y esa es la primera palabra, y la primera palabra y la primera letra de la palabra define un montón de cosas para el mundo hebreo, quiere decir que hay una Aleph, pero la Aleph no está a la vista. Entonces todo el proceso que lleva a la creación no está a la vista en el texto. Y en ese proceso, que es la creación de las almas, entonces las almas no encarnadas, por ejemplo, es Lilith. Entonces Lilith no encarna y está en un estado como intermedio de vínculo entre lo que sabe cómo y para qué fue creado el mundo, y también ataca a veces al mundo creado, porque en este caso por el relato quedó excluida. En el segundo relato de la creación, el que está en el Génesis, ya Adán es el hombre y Javá es la mujer, Eva es la mujer, y ya no se crean al mismo tiempo, sino que en este segundo relato se crea primero el varón y del costado, que sería más correcto que la costilla del costado, sale Eva. Entonces ahí aparece más la idea que después se va a sostener y que es lo que al principio los movimientos feministas ven en Lilith, como diciendo, en el relato inaugural no había un dominio, sino que ese está como más hecho a medida de la estructura, del contexto y del tipo de relaciones patriarcales que eran de la época en donde se está escribiendo esto. Ahora, entonces, ahora esto como lo que está como en el trasfondo es este principio espiritual de Lilith, con un gran poder, con una gran fuerza en lo sexual, con una gran capacidad de dañar si hace falta, y con una visión muy completa del sentido o cuándo es el momento y la oportunidad para generar un evento en la vida de alguien para moverlo. Y también es una fuente, Lilith, cuando lo interpretemos dentro de la carta, de conexión con lo que está más allá de lo que vemos, y de que estas pulsiones o estas pasiones o estas emociones muy fuertes, si no tienen un gobierno que la contemple, eso genera muchas veces unas situaciones como ingobernables y por lo tanto descontroladas en nuestras vidas, en nuestras relaciones o en el ámbito de vida en el que se encuentre Lilith. Así que bueno, en la próxima continuamos con algunas cuestiones más del relato de Lilith para familiarizarnos con su etimología, con algunas otras cosas más, y después ya vamos a ver cómo se interpreta y cómo se ve un signo en una casa. Un abrazo.